La tragedia de Eldrick. Antes de encontrarse con Isaig, Eldrick era un niño perdido en el caos. Su vida comenzó en Tarandiel, pero después de una serie de eventos desoladores, acabó viajando hacia Galthar, un reino donde la oscuridad no era solo una sombra, sino una entidad palpable, que se colaba en la carne y los huesos de sus habitantes. Nadie en Tarandiel le advirtió sobre Galthar. Nadie le dijo que las criaturas más monstruosas no eran los dragones ni las bestias salvajes, sino los hombres que caminaban entre ellos. Eldrick partió de Tarandiel buscando un destino que aún no comprendía. Guiado solo por la promesa de algo mejor, una esperanza vacía en un futuro que se desvanecería rápidamente. Caminó solo, a veces acompañando a otros viajeros, pero sin rumbo fijo. Por lo que sabía, Galthar estaba lejos, una tierra extraña y llena de historias oscuras que solo escuchaba en susurros entre tabernas y mercados. Pero nunca imaginó que el horror le esperaba allí, oculto en los rincones más oscuros de ese reino. Lo que encontró al llegar a Galthar fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. El reino estaba sumido en la decadencia y las ruinas de antiguas ciudades eran el refugio de huérfanos, criminales y esclavos. Eldrick, por pura casualidad, se encontró con un grupo de niños huérfanos que, como él, no sabían de piedad ni de compasión, solo de supervivencia. Ellos lo recibieron con cautela, pero finalmente se hizo uno de ellos. Juntos recorrían las aldeas abandonadas, robando para comer, durmiendo en cualquier rincón sombrío que pudieran encontrar. La vida no les ofrecía más que el hambre, la desolación y la constante amenaza de ser atrapados por las autoridades o, peor aún, por los esclavistas que acechaban en la oscuridad. Los niños de Galthar no conocían la compasión. Habían aprendido desde temprana edad que solo el más fuerte sobrevive y que el amor era un lujo para los ricos, no para los desterrados. Entre ellos había una niña llamada Sira, que a pesar de su corta edad, había vivido más que cualquiera de los adultos que Eldrick había conocido. La crueldad de su mundo había marcado su alma de tal manera que ya no quedaba en ella ni una pizca de inocencia. Era dura, fría, pero por alguna razón se encariñó con Eldrick. Lo tomó bajo su protección, aunque en realidad ninguno de los dos sabía lo que significaba la protección verdadera. Todo cambió una noche en que, al regresar de un robo en un mercado desolado, un grupo de esclavistas los encontró. Nadie oyó sus pasos, nadie vio su sombra. Solo apareció el filo de sus cadenas, resonando en la oscuridad como un canto macabro. Eldrick y los demás intentaron huir, pero fueron atrapados uno por uno. Los esclavistas, monstruos de carne y metal, no mostraban piedad. Los niños fueron arrastrados, golpeados y marcados con hierros candentes. El olor a carne quemada y a sangre impregnó el aire mientras los esclavistas se reían entre ellos, como si estuvieran ante una especie de caza. No eran humanos, no en el sentido más básico de la palabra. Su alma ya había sido destruida hacía mucho tiempo. Sira fue la primera en caer. Los esclavistas la tomaron, la despojaron de su ropa, la obligaron a arrodillarse ante ellos. Los ojos de Eldrick brillaban con una mezcla de horror y furia, pero sus piernas no respondieron. No podía moverse, no podía gritar. Observó cómo ella era tratada como un animal, cómo su cuerpo fue violado y mutilado por aquellos monstruos. Y cuando ya no quedó nada de la niña que había conocido, los esclavistas la arrojaron al suelo, como un saco de desperdicio. Eldrick, desesperado por salvar a los otros, intentó atacar a uno de los esclavistas, pero fue rápidamente reducido a golpes. Lo arrastraron, junto con los demás niños, hacia el campamento, donde les esperaba un destino aún peor. Allí fueron sometidos a todo tipo de torturas. Algunos fueron forzados a pelear entre sí, a matar para ganar un trozo de pan. Otros fueron vendidos a los comerciantes como mercancía humana. La carne de los niños se convirtió en un producto más dentro de la cadena de esclavitud. El campamento era una pesadilla. Los esclavistas no solo compraban y vendían a los niños, sino que los mutilaban, les arrancaban los dientes, les cortaban la lengua para que no pudieran hablar. A los más débiles los dejaban morir de hambre. A los más fuertes los entrenaban para luchar hasta la muerte. Eldrick, marcado por la brutalidad, era obligado a luchar contra los otros niños. Cada vez que lo hacía, el llanto de los que caían lo perseguía como una sombra, un eco que nunca se desvanecería. Cuando Eldrick finalmente logró escapar, no fue porque fuera el más astuto, sino porque la muerte se cernió sobre los demás y él, por pura casualidad, quedó entre los pocos que pudieron escapar.
Al huir dejó atrás el horror, pero no su memoria. La cara de Sira, destrozada y rota, lo perseguía en cada paso. Sus gritos lo seguían en la oscuridad. Los otros niños, aquellos que ya no podían escapar, seguían vivos en su mente, atormentándolo, recordándole que su huida había sido solo un acto de suerte, no de heroísmo. Eldrick nunca se liberó de ese pasado. La culpa lo devoró. El rostro de los esclavistas, el sabor de la sangre, las risas macabras, todo permaneció en él. En su pecho llevaba una marca mucho más profunda que la que los esclavistas le habían dejado en su piel. El destino de los otros niños, de Sira, lo perseguiría hasta su último aliento. Cuando llegó a Tarandiel, se encontró con un futuro incierto, pero las sombras de Galthar siempre lo siguieron, como una maldición.